Hola, bienvenido a otra nueva emisión de Diálogos Sin Límites. Julián, Sí, saludo. sí, bueno, saludamos a esta audiencia, la cual yo sé que se mantiene siempre atenta a todo lo que nosotros vamos a decir, vamos a opinar y vamos a expresar. Vamos a hablar un poco sobre políticas destacadas del gobierno, la parte económica, la parte del territorio, naturalmente, tránsito. Vamos a Bueno, hablar de todos esos temas. ¿Qué te opinas? sí, yo creo que este es un país que ha tenido un crecimiento desde hace bastante tiempo, desde hace Sí, mucho tiempo, ha tenido un crecimiento sostenido y eso es bueno porque eso genera dentro de la población cierta tranquilidad. Yo siempre digo que en todas sociedades, todas sociedades hay sus cosas buenas, sus claro. cosas malas, pero nosotros debemos de ir cambiando, como se dice, el chip y ver un poquito más, más hacia allá. Por ejemplo, si nos vamos a la ciudad, Mm, al transporte, al tránsito, nosotros vemos que esta ciudad, la ciudad de Santo Domingo, porque yo sé que hay otras ciudades también que no tan igual en cuanto al flujo vehicular, en cuanto a las normativas, a las reglas, pero yo creo que esta sociedad hay que, en sentido amplio, y en cuanto a normativas, en cuanto a leyes y en cuanto a comportamiento, yo creo que siempre es bueno ponerle algunos límites, porque los límites, uno cree que los límites son malos. No, los límites muchas veces son buenos, porque la sociedad, si tú la dejas de manera desenfrenada, entonces, y más si o sea, si se es permisivo y se permite todos esos males, entonces la misma no tiende a desarrollarse, a avanzar. Así que yo Mira, creo una que sí. cosa importante, por ejemplo, del gobierno, del Estado, es que todos estamos claros de que a partir del año 2020, con toda pandemia, la economía mejoró, naturalmente. El PIB mejoraron muchísimo. Todos sabemos que el turismo, por ejemplo, mejoró mucho. Más de 11 millones de turistas, por ejemplo, el año pasado. Hoy en día ya van más de 7 millones de turistas. En agosto significa eso que podemos eh, mejorar las expectativas del año pasado. El PIB aumentó muchísimo, un 16.3% con respecto a años anteriores. Es decir, que todos sabemos que el gobierno ha mejorado muchísimas cosas, ¿no? La parte económica, la parte de la transparencia, la parte de la gobernabilidad, incluso el combate a la corrupción. Ahora, todo eso, ¿dónde se refleja? En el territorio. Si la economía está bien y no se refleja en el territorio, naturalmente que la población no lo va a sentir eso. Y ahí entra el detalle de que nosotros tenemos que ponerle todo lo que pasa en el territorio, la economía, la educación, la gobernabilidad, tiene que darse sobre la base de una planificación del territorio. Si eso no va a la par, la misma sociedad entra en un círculo vicioso. ¿Por qué? Fíjate que actualmente tenemos más de 6.5 millones de vehículos, de acuerdo a la DGC, de acuerdo a la DGI y las instituciones que tienen que ver con los vehículos. Es decir, que desde el año 2008 hasta ahora, nosotros prácticamente tenemos más de 4 millones de vehículos, o 3 millones y pico de vehículos. Todo eso refleja que las economías han ido mejorando. Pero eso no se refleja en la organización de la sociedad. Entonces, las economías se dan en el territorio. Los flujos entre personas se dan en el territorio. Y si ese dinero no se refleja en una mejor planificación, la gente va a sentir que sigue
seguimos en un subdesarrollo que cada vez se va dando más. Y mucha gente dice, no, pero es que la ciudad está peor que antes. Claro, está peor que antes, porque hay mucho más vehículos. Y si nosotros no organizamos el flujo vehicular, si nosotros no organizamos el territorio, si no planificamos. Mira, yo he dicho que hay dos cosas que son fundamentales, la salud y el territorio. ¿Por qué la salud es importante en un país? Porque la gente se muere. Si la gente no se muriera en un país, la gente ni siquiera pensara en la salud. Ahora, así mismo como se muere una persona que dura 20, 30, 40 años, así mismo van muriendo las ciudades. Y las ciudades están atrofiadas. Y las ciudades tienen las venas atrofiadas. ¿Cuáles son las venas de las ciudades? Las vías, las calles. Cuando tú encuentras esos tapones grandísimos, es porque hay una arteriosclerosis de las venas prácticamente. Entonces, la gente nada más lo siente en el momento y cuando tú te vas, ya tú no lo sientes. Entonces, el Estado tiene que preocuparse y ocuparse por planificar las ciudades. Sí, Y el tránsito no solamente tiene que ver con el problema en sí, sino que hay que planificar la ciudad en su conjunto y el territorio. Bueno, yo creo que si no hay una planificación a largo plazo, o sea, porque también es otra cosa, o sea, nosotros muchas veces nos quedamos en la inmediatez. Exacto. Y también En 4 años. En 4 años, sí. O sea, pero, o sea, nosotros si vemos el pasado y el pasado también lejanos y el pasado reciente, vemos que también son recurrentes todos estos aspectos y todos estos temas. Yo creo que, o sea, yo creo que el presidente de la República, que es una persona que habla toda la semana y hasta veces y en otras y en otros tiempos también inmediatos. Yo creo que aquí lo que también hace falta para mí es como sintonizar más la política pública con ese territorio, con esa población, porque si eso se sincroniza, si eso se lleva a cabo, si eso se eslabona, yo creo que se reflejaría mejor en la calidad de vida todas las ejecutorias que se pudieran estar aplicando, pero desde una óptica, desde una visión mucho más planificada, mucho más holística. No solamente ver el árbol, sino también ver el bosque, o sea, mirar más hacia allá. No solamente matar el mosquito, sino también acabar con el pantano. Porque si nosotros lo hacemos de esa manera y no vemos la cosa, o sea, de manera aislada, sino como átomo independiente y no como todo un sistema que para tener tanto un país como ciudades amigables, ciudades mejor comunicadas. ¿Dónde entra, por ejemplo, el concepto de calidad de vida? El concepto de calidad de vida entra porque la gente puede salir a la calle, tiene una cantidad, por ejemplo, de CO2, de dióxido de carbono, de oxígeno, por ejemplo, una ciudad que tenga muchos árboles planificados, una ciudad que tenga muchos parques, por ejemplo, planificados, una ciudad donde la gente pueda caminar en espacios públicos sin problema, una gente donde la población se pueda trasladar de un punto a otro sin generar esa fricción, donde la población tenga que incomodarse, por ejemplo, una ciudad donde la gente se pueda mover, genera calidad de vida. Calidad de vida no es tener muchos ingresos. Los países más desarrollados no tienen muchos ingresos, tienen mejor distribución de los espacios, los territorios, tienen equipamientos urbanos, por ejemplo, tienen hospitales en diferentes puntos, tienen grandes parques donde la gente va a estar con su familia, a conversar, tienen grandes parques donde la gente va a correr o a caminar. Es decir,
la gestión pública tiene que estar dada en función de trabajar el territorio, pero un territorio completamente organizado. Por ejemplo, la ciudad en Dominicana tenemos un gran problema que tiene que ver con un crecimiento urbano acelerado y desorganizado. Eso no tiene que ver desde ahora. Bueno, claro. Tiene que ver desde hace mucho tiempo. Claro. Pero tenemos que comenzar. Hay una expansión urbana descontrolada, por ejemplo. Claro. Tú te fijas cómo la provincia de Santo Domingo, la gente se está yendo más hacia la parte este o norte, y se está llenando de una manera desorganizada, descontrolada. Bueno, es que ya el centro ya no hay cupo muchas veces para vivir en el centro. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en Santo Domingo. Y también en otras, yo digo en otras ciudades como Santiago, etcétera, etcétera. Pero la gente se está yendo de manera espontánea, no planificada. ¿Por qué? Porque los mismos desarrolladores naturalmente generan grandes proyectos urbanos, grandes proyectos de vivienda, y la gente va y se instala naturalmente. Pero eso no viene acompañado con una infraestructura vial, Los servicios. no viene acompañada con servicios, etcétera. Hay una desigualdad espacial también, También. está muy concentrada la riqueza en puntos muy particulares, y hay presión sobre los servicios públicos, como tú acabas de decir. Exacto. La mayoría de las urbanizaciones que aquí se hacen no tienen drenaje, ni tienen agua potable. Todo eso se lo dejan al Estado. Pero ahí es donde entra el Estado para organizar. Es decir, al final el Estado tiene que gastar mucho dinero por el gobierno, en proyectos que no le corresponden. No, y entonces también hay demandas de la población. Claro. O sea, se producen entonces unas demandas, y vamos a llamarlo inducidas, porque no se toman en cuenta todos esos aspectos que tú estás exponiendo. Entonces, esa demanda inducida, porque se va cargando, se va cargando, y entonces se va generando atmósferas negativas de reclamo. Entonces, también yo creo que eso va acompañado también con que tiene que haber políticas de educación ciudadana y de formación, porque también la calidad, o sea, un pueblo educado y bien educado es un pueblo que tiene más salud. Exacto. Perdón que te interrumpa. Ahí es donde entra un poco el detalle que estábamos hablando en el podcast anterior, que ya pasó y la gente lo vio. Que naturalmente los que dirigen las políticas públicas de abajo, por ejemplo, los alcaldes, los directores que tienen que ver con la provincia, con los municipios, tienen que estar conteste con una política regional y de país, y tienen que estar conteste con lo que piense el presidente y la planificación del gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces el gobierno plantea algo y la política pública de los municipios hacen otras cosas. Y lo contrario. A veces no hay una relación entre municipio y política del Estado. Y sociedad civil. Y sociedad civil. Entonces hay una desvinculación, naturalmente, de la planificación. Y eso trae como consecuencia incluso hasta conflictos muchas veces. Sí. Que lo vemos. Hemos visto algunos municipios que toman unas decisiones que no necesariamente son las mejores para el colectivo de la sociedad. Y a veces también el mismo Estado, el mismo gobierno, toma decisiones que influyen muchas veces en malas decisiones en los municipios. Entonces tiene que venir una planificación de arriba hacia abajo, donde todos participen y donde se hable un mismo lenguaje. Entonces hay que implementar planes de ordenamiento territorial que sean reales y vinculados en la sociedad. Exacto, esos planes. Lo que tú has dicho ahorita, Esos planes hay que vincularlo. hay que vincularlo, esos planes estratégicos. Exacto, y ahí entra un poco lo que es, por ejemplo, el transporte masivo. Tú sabes que aquí, de 6.5 millones de vehículos, el 56% son motores. Es decir, un país donde el 56% de los vehículos son motores, es un país que no tiene mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque el motor en otros países solamente sirve para que la gente se traslade de un punto a otro, de un trabajo a otro, a corta distancia. Pero también hay parqueo de motores, hay respeto, etcétera. Y donde
un gran porcentaje también de los vehículos son conchos, donde un sistema de transporte colectivo tiene que ver con el metro, teleférico, autobuses, etcétera. En los países desarrollados, donde hay más transporte, es el transporte masivo, público. En los países desarrollados no hay muchos vehículos privados. Bueno, yo creo que viendo esa panorámica, podemos decir que es mucho lo que le espera a este gobierno que, aunque uno sabe que tiene buenas intenciones, o sea, muy buenas intenciones, yo creo que lo que debe de verse es que todo el engranaje, todo ese engranaje de funcionariado, o sea, debe de estar acorde y ver un poquito más hacia allá, tener un mejor horizonte y también ser más empático y también estar más de cerca con la población para transformar la sociedad, porque la sociedad no se transforma solamente con simples enunciados, o sea, se transforma también con una aplicación, con una ejecución de política en materia de transparencia, en materia educativa, en materia de salud, de medio ambiente, porque un pueblo bien educado, un pueblo bien formado, es un pueblo bien forjado, es un pueblo que realmente se convierte en ciudadano. Oye bien, en ciudadano. La categoría de ciudadano no te lo da el solo hecho de tú ser un individuo, por tú solamente estar en una sociedad. Entonces yo creo que es hacia ahí que nosotros debemos de ir generando las condiciones para que la gente sea verdaderamente ciudadano y que también verdaderamente haga ciudadanía y haya una relación. Muy bien, Julián, hemos llegado a otro final de este tema tan importante. Creo que nos quedamos muy cortos en este tiempo y vamos a continuar tratando de orientar a la ciudadanía, tratando de que nuestras voces se puedan escuchar y de que mejoremos la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Gracias y nos vemos en otro Diálogo Sin Límites. Esto fue Diálogos Sin Límites. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.